Vamos a continuar con los minerales, que son el segundo grupo de micronutrientes. Pero antes de eso, les voy a mostrar, les voy a dar un adelanto de lo que va a ser el trabajo que se les viene, que es la presentación de un alimento. Dijimos que para la presentación de este alimento tienen que ser grupos o de 3 o de 4 personas y deben ser de la misma sección, ¿ya? Sección 1, sección 2, sección 3, sección 4. ¿De laboratorio? De laboratorio, ¿ya? 3 a 4 personas. Acá está la rúbrica. La idea es que elijan un alimento y este alimento lo tienen que, igual como reportaron el nombre del paper, reportar el nombre del alimento. ¿Por qué? Para evitar que se repitan, ¿ya? Las exposiciones van a comenzar la próxima semana en el segundo horario. El primer horario voy a darlo como... No. El primer horario lo voy a dar para resolver dudas. Después vamos a ver de qué se trata el trabajo, pero básicamente... No, el laboratorio. El laboratorio. ¿Pero si a una hora? Sí. Oye, ya vos. Sí. No, entonces vamos a tener que ver las dudas el día lunes. ¿Esto es para cuándo? Sí, el día lunes. Sí, no. Voy a ver bien el horario, pero la próxima semana comenzamos con las exposiciones. Sí, tiene que ser exposición. Tiene que ser exposición. Esa es la idea. Que presenten acá el alimento, que se discuta, que haya conversación. Déjenos dormir un fin de semana. Pero si es cortito este trabajo, si es súper corto. Pero sumando, profe. ¿Pero no vamos a tener ninguna clase? Sí, pues vamos a tener una clase ahora. Al final de esta clase voy a dar la indicación y les voy a mostrar lo que tienen que dar. Eso. Ya, entonces bueno, tienen que obviamente elegir un alimento, me mandan el nombre, tomarle foto a este alimento, idealmente no sean los del supermercado, o sí, entonces la idea es que lleguen algunos de clínica, otros de supermercado. Tienen que categorizar el alimento, si es estándar, premium, super premium, etcétera. Presentar los ingredientes del alimento. Voy a mandar esto por si acaso, ya, para que no le tomen tantas fotos, voy a subirlo. Tienen que presentar los ingredientes dando énfasis a los 5 principales. Luego tienen que hacer un análisis de los nutrientes. No, yo creo que les voy a dar una semana más. Ya me dieron pena. Ya, entonces la próxima semana tienen laboratorio en el horario que les corresponde y es para resolver dudas. O sea, yo voy a estar ahí y ustedes van a estar trabajando con sus compañeros en sus cosas y me van preguntando, ¿ya? Y la siguiente, presentan. O sea, la próxima semana me dan el nombre del alimento que van a presentar. Eso, ya. Después les doy más detalles. Después les voy a mostrar cómo lo van a hacer. ¿Ya? Esto fue un adelanto para ver su histeria. Para causarnos ansiedad. Es una forma de manipular sus mentes. Ya. Vamos entonces a ver los micronutrientes, que son los minerales. Fíjense que, bueno, el universo de los minerales es muy amplio. Vamos a mencionar solo algunos. Si alguno de ustedes quiere profundizar en alguno, tiene que ir a bibliografía, me pueden preguntar, podemos ver algún documento específico, ¿ya? Pero para efectos de esta asignatura vamos a ver los microminerales, a grosso modo los más importantes, ¿ya? Bueno, al igual que las vitaminas, dijimos que son micronutrientes que son de bajo costo. Por lo tanto, vamos a tener pocos episodios de deficiencia. Sí podemos tener episodios de desbalance. Aquí, sí o sí, tenemos problemas de excesos, sobre todo en aquellos micronutrientes que se requieren en muy bajas cantidades y que si sobrepasamos un límite, podemos llegar a generar excesos que deterioran la salud de los animales. ¿Cómo se llegó a conocer cuáles son los minerales esenciales? Porque existen muchos minerales, pero ciertos
minerales son esenciales, que ustedes ya saben que el término esencial o el apellido esencial se le da a aquellos nutrientes que se deben incorporar sí o sí en la dieta, porque no son sintetizados o no se tienen en las proporciones que se requieren. Estos estudios llegaron a determinar cuáles eran esenciales, ya que en esos tiempos era más común, estamos hablando nuevamente del año 1800, 1900, y se comenzaron a hacer experimentos en animales de laboratorio, ¿ya? Donde se ponían los animales con déficit de cierto mineral, pero son muy difíciles de ejecutar. Imagínense que quisiéramos sacar el calcio de una dieta de un animal, ¿ya? Le sacamos el calcio de la dieta, pero el animal para ciertos minerales, dependiendo de cuál hablemos, tiene una batería especial para poder restaurar ciertos minerales. En el caso del calcio tenemos una reserva que es la reserva ósea, o sea, hay una reabsorción ósea que nos va a estar ahí difuminando los resultados que queramos obtener, mientras que otros se pueden llegar a absorber incluso desde la tierra, como es el hierro, ¿ya? El contacto con la tierra, la piel, hace que se absorban estos minerales cuando tenemos déficit. Por lo tanto, ¿qué les quiero decir con esto? Que los estudios de los minerales en general son muy difíciles de ejecutar. Y hoy en día, año 2025, existen aún muchos vacíos en términos de estos nutrientes. Por lo tanto, si alguno se quiere dedicar a la nutrición, este sería un interesante tema para ejecutar más adelante. Entonces, requieren de dietas especiales que sean bajos en ciertos minerales para ver el efecto, y tenemos que tener cuidado en las jaulas, en los cuidadores, en el polvo, en el suelo, etc. Tenemos que ver muchos detalles en estos estudios. Por lo general, los minerales están ejecutando más de una función. Mencionamos anteriormente el calcio, que estaba participando en la contracción muscular, en el impulso nervioso, en la formación de huesos y esqueletos, de dientes. Por lo tanto, la mayoría está en más de una función. Y además, las necesidades del animal en relación a los minerales cambian. Primero, dependiendo de qué mineral estemos hablando, y segundo, dependiendo del estado fisiológico del animal. O sea, lo que es necesario en altas cantidades en una etapa de la vida, en otro no puede no ser necesario. O puede aumentar de manera abrupta, como por ejemplo el calcio en la lactancia. De hecho, hay una alteración que vamos a hablar más adelante, que es la hipocalcemia de la vaca lechera. ¿La han escuchado? Sí, pero igual pasa. El perro igual pasa. Sí, pero ¿la han escuchado en algún ramo en la asignatura? Sí, en práctica pasó eso. El perro. Sí, en una Yorkshire. Y en Chiquitita. vaca igual pasa caleta. Sí, vamos a mencionar cómo se trata ya y por qué se da. Eso. Bueno, tenemos, como dije anteriormente, macroelementos y microelementos. Macroelementos son aquellos que son necesarios en altas cantidades, como son el calcio, el fósforo, el sodio, el azufre y el potasio, ¿ya? Mientras que otros se requieren en bajas cantidades, menos de 50 miligramos por kilogramo, por cada kilogramo de peso vivo, ¿sí? En este caso tenemos el zinc, el cobre y el selenio. Cuando superamos los niveles de estos microelementos, tenemos toxicidad. Y acá tenemos los ejemplos de los casos que se dieron en las dietas de perros hace un tiempo atrás, ¿se acuerdan? Que eran altos en cobre y generaron daño hepático, hemólisis e incluso muerte de algunos perros. Por lo tanto, estos microelementos, con estos en particular, tienen que tener extremo cuidado. ¿Cómo se medían los minerales en los alimentos? ¿Cuál era la técnica? Sí, pero eso es general. Sí, yo quiero saber cuánto cobre tengo, cuánto selenio. Espectroscopía de absorción atómica. Pero hay varias, pero técnicas de espectroscopía, ya que son costosas, y dijimos que hay ciertos laboratorios en Chile que lo generan, ¿ya? Sobre todo en Santiago, ¿ya? O no me acuerdo, Analab. Si quieren analizar algún alimento, Analab, el INTA también. Ya, entonces las funciones de los minerales, a modo general, ¿dónde están participando? Participan, por ejemplo, en el equilibrio ácido-base.
¿Se acuerdan de la acidosis respiratoria, metabólica? Ya, alcalosis respiratoria. Yo les hice el reforzamiento, ¿no? El año pasado. Ah, no, fue para técnico. Me pidieron para técnico. Reforzamiento de fisio. No eran ustedes. Ya, entonces, el equilibrio ácido-base, en eso, ¿cierto? ¿Se acuerdan del bicarbonato, del ácido carbónico? Ya, están metidos los minerales, pues. Son minerales que están ahí ionizándose, desionizándose, participando en este equilibrio. En el control osmótico, que es cuánta agua tiene la sangre, cuánta agua está dentro de las células, cuánta agua está fuera de las células. En todos esos procesos está participando los minerales. Además, participan en la estructura celular. Ejemplo de ello, ¿algún mineral que está actuando en la estructura a nivel estructural? El calcio, el fósforo, mencionamos recién el tema del esqueleto, ¿cierto? Ahí tenemos un mineral que participa en la estructura, por ejemplo, en los dientes. Además, forman parte de sistemas enzimáticos, algunos de ellos, y también tenemos algunos que participan como parte de pigmentos, como el hierro, que participa en el grupo Heme, que le da la coloración roja a la sangre, y que sabemos que actúa atrayendo el oxígeno. Puede tener una o varias funciones, dependiendo de cuál estemos hablando. Y vamos a hablar del primero, que es el calcio. Sabemos que el calcio es el macroelemento más abundante dentro del organismo animal. Está en los huesos, en los dientes, está formando parte de la contracción muscular, entre otras cosas. Vamos a mencionar un poco más de los procesos metabólicos de este macroelemento. Además está en las células y en los fluidos. Está formando parte de el bicarbonato, ¿sí? El bicarbonato está formando parte de la saliva, o sea, participa también a nivel de la acidez del estómago, del rumen. Por lo tanto, este macroelemento es el más importante en el organismo humano. Dijimos que participaba en el impulso nervioso a nivel de las vesículas presinápticas que liberan la acetilcolina u otros neurotransmisores. Participa en la contracción muscular, ya dijimos, uniéndose a la troponina, y participa en la coagulación sanguínea. En el caso del esqueleto, que está formado casi en un 50% de calcio, tenemos que estar estrechamente ligado con el fósforo. Por ejemplo, si tenemos de cada kilogramo de mineral, que son las cenizas que si valoramos los minerales, por cada kilogramo de mineral tenemos 460 gramos de calcio. O sea, un 46%, casi el 50% del total de los minerales del organismo es calcio. ¿Ya? Calcio y bueno, ligado al fósforo en esta relación que dijimos, dosis a 1, 1:1, dosis a 1. También tenemos otros como el magnesio. En el caso de los animales vamos a tener salidas de calcio, salidas que van a estar dadas por los huevos, ¿ya? ¿Dónde está el calcio en los huevos? En la cáscara, ¿cierto? Entonces estos animales que generan huevos, las gallinas, sobre todo estos animales productivos, requieren calcio para la formación de la cáscara de su producto. Y además en la lactancia como parte de la leche. ¿Cuál es el porcentaje de calcio en la leche de vaca? ¿Ya? ¿No? Como un 2%. ¿Ya? Tiene una alta cantidad de calcio. Y su regulación está dada por la hormona paratiroidea. También dijimos que participa la vitamina D en el metabolismo del calcio. Haciendo un refresh de lo que vimos anteriormente, vimos que cuando se libera la hormona paratiroidea porque está bajo el nivel del calcio, entonces se genera la reabsorción en casos extremos desde los huesos, de calcio desde los huesos. Esto es lo que queremos evitar, porque si sacamos calcio del hueso, entonces vamos a tener huesos que se van a desmineralizar y van a estar débiles,
Y es una cosa que se da mucho en las mujeres, sobre todo en las adultas mayores, que no recibieron una suplementación de calcio durante los periodos de lactancia y de preñez. ¿Ya? No sé si le ha tocado caso de abuelitas que están con problemas de osteoporosis. Es muy común en las mujeres, ¿ya? Es por este tema de que el calcio sale de manera abundante cuando hay producción de leche. Entonces hay que estar suplementando a los animales. Si necesitamos una gran cantidad, entonces vamos a reabsorber desde los huesos, vamos a aumentar la absorción intestinal y vamos a aumentar la reabsorción desde el riñón, y eso dijimos que está a cargo de la 1,25 dihidroxicolecalciferol. ¿Qué pasa cuando hay deficiencia? Recuerden que se puede dar el caso de raquitismo, osteomalacia, que era uno de los diagnósticos diferenciales, la avitaminosis D, o desbalance calcio-fósforo. Entonces, cuando yo le pregunto a la cátedra, ¿cuáles son las causas del raquitismo? ¿O no? ¿O no? Puede ser cualquiera de esos. Puede ser por deficiencia de calcio, o en realidad deficiencia de vitamina, o un desbalance. O todos. ¿Ya? Al menos uno. Ya vimos entonces que vamos a tener casos de raquitismo, de osteomalacia. En las gallinas que generen huevos vamos a tener un huevo que es poco resistente, la cáscara va a estar blanda, se va a quebrar, ¿cierto? Vamos a tener problemas a nivel productivo. Y en las vaquitas, como yo les decía, se da este caso de la hipocalcemia, que también lo van a encontrar en los libros o en las lecturas como paresia puerperal. Puerperal porque viene del parto, del periodo puerperio se le llama, donde estas vaquitas caen y no se paran más, a no ser que se haga algo al respecto. ¿Qué pasa con estas vacas? Que cuando terminemos esta asignatura ustedes ya lo van a conocer y van a ver cómo manejar estos animales. Esta alteración se da, por supuesto, porque las vacas paren en un momento dado. ¿Y qué se requiere para que el animal pare? ¿Qué pasa para que el feto salga del animal? La contracción. Tiene que haber contracción muscular, que dijimos que para ello es necesario el calcio. Entonces, cuando tenemos partos distóxicos que superan el número normal de horas, vamos a tener un exceso de gasto de calcio. Por lo tanto, el calcio en el suero o en el plasma sanguíneo va a disminuir. Ahí tenemos una. Después de que el animal logra parir, o no, o hay que sacarlo, ¿cierto? Hacerle un procedimiento, va a generarse la producción de leche. Y en la producción de leche, de manera rápida, ¿cierto? Sale el calostro y se comienza a producir de manera inmediata. Y se producen quizás no los 50 litros que mencionamos de una vaca en producción alta, sino que al menos 15 litros, así, de un momento a otro. Y para eso se requiere el calcio, que está en 2,4 gramos por cada kilogramo de leche. Entonces, como ya no tiene calcio en el suero, no tiene calcio para la producción de leche, o se está derivando ya, ¿qué pasa? Se cae, porque no tiene calcio para su contracción muscular, para que el animal se mantenga en pie, no hay calcio. Y el calcio tiene que salir ¿de dónde? De la alimentación o de los huesos. Pero el proceso de sacar calcio de los huesos demora un tiempo, al menos 7 días, 4 o 7 días. ¿Por qué? No, en realidad no tanto, 4 días, 2-4 días, ¿ya? ¿Por qué? Porque para sacar el calcio del hueso se tiene que generar una ruptura de las células, que son los osteoclastos, y todo el proceso que está, digamos, todo el tejido que está formando el hueso, ¿ya? Y para ello se requiere la generación de proteínas y un montón de células que van a estar participando. ¿Cómo nos adelantamos a esto? Generando una alimentación previa al parto, que va a ser baja en calcio o alta en calcio. ¿Sí? Pero antes del parto, ¿necesita harto nivel de calcio? Antes del parto, una semana antes, 2 semanas antes. No. Entonces, ¿por qué le vamos a dar harto nivel de calcio? Pero pare y de manera inmediata tienen que tener el calcio disponible. Si no lo tienen.
como... Lo que se hace es que previo al parto tenemos un periodo que se llama seco, periodo seco, que son 60 días, ¿sí? Este periodo seco pueden ser 60 días o 45 días, pero por lo general son 60 días. Durante este periodo seco se divide en 2 etapas, pero en ambas etapas, que son de 30 días, se baja la ingesta de calcio en la vaca. O sea, la vaca seca va a ser alimentada con un bajo nivel de calcio. Por lo general, eso lo logramos adicionando paja, que es alimento que otorga solamente fibra. Y lo que sí hacemos es que aumentamos la vitamina D3. ¿Ya? ¿Por qué bajamos el calcio? Porque de esta manera el organismo dice, oh, me falta calcio en el organismo. O sea, durante el periodo preparto, esta vaquita está generando calostro, que también tiene calcio. Entonces, está con los niveles de requerimiento de calcio altos. Yo le doy una dieta baja en calcio. Mi organismo dice, hola, tengo poco calcio, entonces tratemos de reabsorber calcio en el riñón, de aumentar la producción de proteínas de absorción y de reabsorber calcio desde el hueso. Se activan los 3 mecanismos, porque el organismo está en alerta. De esta manera nos ahorramos estos 3-4 días que les digo que demora el organismo en generar un nivel de absorción o de proteínas de absorción alto. ¿Ya? Entonces, cuando llega el momento del parto y la vaca tiene que tener de un momento a otro el calcio acá, ya tiene andando toda la batería para reabsorber, absorber y para sacar el calcio del hueso. Profe, pero en ese caso se haría esto en el momento en el que comienza la terapia de secado o por cuando ya, por ejemplo, queden unos meses o sea, un mes o días. Un mes. O sea, la dieta de secado, decía yo, se separa en 2. La vamos a ver cuando tengamos, específicamente veamos dieta de rumiante, ahí vamos a ver cómo es la dieta de secado. Por lo general, durante los 60 días se da un bajo nivel de calcio, pero sobre todo en el segundo, en el último mes. ¿Ya? Así que esa es una manera de controlar esta paresia puerperal. ¿Ya? ¿Qué hacemos con esta vaquita que se cae? ¿Qué puede pasar con ella si se mantiene así por más de 4 horas o 2 horas? ¿Cuánto pesa una vaca? Depende. Sí, depende, pero una vaca 600, 700 kilos, ¿cierto? Las más chiquititas 500, una vaca así, con la glándula mamaria de este porte enorme, está pesando 600, 700. Imagínense, ella está acostada sobre su lado izquierdo. Al lado izquierdo que tenemos, el rumen. El rumen está al lado izquierdo. Y es así un compartimiento enorme. Por lo tanto, todo el peso del animal está al lado izquierdo, la piel está con baja irrigación sanguínea y comienzan a haber alteraciones de las fibras nerviosas. Entonces, esta vaca después no se va a poder parar, además de por el calcio que le falta para la contracción muscular, porque los nervios van a estar atrofiados. No sé si atrofiado es la palabra, pero van a estar con baja irrigación sanguínea, ¿ya? Entonces puede llegar a morir, porque se genera un desbalance metabólico interno, acidosis metabólica, entre otros casos, entre otras alteraciones. Lo que hago yo con esta vaca que veo en el campo es tratarla rápidamente con calcio a la vena. ¿Ya? Esto se recupera fácilmente. Le ponen calcio intravenoso, lo que le está pasando es que le falta calcio, entonces calcio intravenoso y la vaca se va a parar rápidamente. Y es casi milagroso. Es como que la gente no sabe, bueno, ya en el campo ya esto es como común igual, y lo tratan rápido. Pero gente que no sabe, ve esto y le inyectan el calcio y se para de una la vaca, como si nada. ¿Sí? Pero si no se trata rápidamente, si pasan más horas, más de 6 horas, puede ser mortal. Profe, ¿tendría más efecto que se le agregue el calcio a, por ejemplo, la yugular que a la de la ubre? Eso depende de la posición y de las personas que tengas para contener a la vaca. En realidad, si tú ya entrando una vena, el movimiento es rápido. Entonces, si te ves más fácil, está más, digamos, más... En la yugular es complicado porque tendrías que tener la cabeza de la vaca en alto y para eso hay que tener un montón de implementación y manos. Entonces, lo que sea más, cuando tengan clínica, semiología, van a haber estrategias para poder hacer distintos procedimientos en animales, sobre todo de esa envergadura. O sea, las vacas son gigantes,
una patada de una vaca te puede matar, lo mismo que un caballo, sobre todo una vaca. Y a pesar de que son súper pasivas, de repente se vuelven loquitas. De la nada te tiran su patada. Y las vacas patean a los dos lados. No, para atrás. Sí, para atrás. El caballo es el que patea para los dos lados. Para atrás. No, tiene que ser endovenoso. Sí. Sí. Ya, ¿estamos? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar el calcio? En un montón de alimentos, sobre todo las leguminosas. Las fuentes de leguminosas que dijimos eran estas dos familias de alimentos que se mezclaban y se complementaban, son ricas en calcio. ¿Qué vamos a hacer? Durante el periodo seco vamos a reducir las leguminosas. O sea, no le vamos a dar alfalfa a la vaca, porque queremos reducir el calcio. Entonces, si yo les pregunto en la cátedra, una vaca que está siendo alimentada durante el periodo seco con leguminosas, ¿es bueno? No, ¿cierto? Porque queremos reducir el nivel de calcio para activar toda la batería de reabsorción y absorción de calcio en el animal. ¿Profe? Sí. ¿Qué era periodo seco? Periodo seco es el periodo de la vaca donde no está produciendo leche. Sí. Sí. ¿Tienes vacaciones de 2 meses? De que eso de que pasan en ordeña es mentira para los animalistas. Sí, pero en los 2 últimos meses están... Pero descansan 2 meses. Sí. Aparte que les gusta hacer ordeñar, las vacas Oh, imagínense todos gozan, los factores que tienen. gozan en la ordeña. Bueno, después vamos a ver el tiempo. Música ahí. Sí, después vamos a ver los días, ¿cierto? Que dura todo eso cuando veamos la alimentación de las vacas. Otras fuentes de alimentos ricos en calcio, harina de pescado, harina de hueso. Sin embargo, la harina de hueso ya no se usa, pero igual se las menciono. No sé, en apocalipsis, en una situación extrema, se podría utilizar. La proporción de calcio y fósforo es la que tienen que resguardar. Dijimos que siempre debe ser 1:1 o 2:1, como mucho. Ya que si las cambiamos de proporción, vamos a tener alteraciones similares a los de una hipocalcemia. El fósforo, que es el otro micronutriente que está ligado al calcio, lo vamos a encontrar en altas proporciones en el animal, va a estar formando parte del hueso, formando parte de las fosfoproteínas, de algunos ácidos nucleicos, ¿ya? O sea, el fósforo está requiriéndose en la replicación o división celular. Además participa en la saliva y en el metabolismo energético. Forma parte de los fosfolípidos, que dijimos es parte de la membrana celular. Entonces, este macronutriente se requiere para múltiples procesos en el organismo. Debe ser sí o sí suministrado en alta proporción en la alimentación. En los rumiantes es aún más importante porque forma parte de la salivación. Y la saliva en los rumiantes tiene un rol tampón. ¿Qué quiere decir esto? Que va a neutralizar Los cambios de pH. va a neutralizar el pH ácido, va a neutralizar el pH ruminal. Entonces, si no tenemos fósforo, vamos a tener un bajo nivel de salivación o una saliva que no nos va a servir y vamos a tener casos de acidosis ruminal. ¿Ya? La deficiencia, ya dijimos, está asociada con el raquitismo, con la osteomalacia, por el tema del diagnóstico diferencial. En algunos animales podemos tener un apetito anormal, se conoce como pica. No sé si han visto a lo mejor perros comiendo tierra o caballos mordiendo cercos o cerdos que pueden empezar a morder las jaulas. Eso es conocido como pica, es un apetito anormal y se puede producir por déficit nutricional de fósforo. Va a tener alteraciones reproductivas, debilidad muscular, sintomatología general. ¿Dónde lo encontramos? En la harina de pescado, en la leche y cereales, aunque en algunos casos está en forma de fitato. Y cuando está en forma de fitato es difícil poder obtener obtener el fósforo desde sus alimentos. Cuando está en forma de fitato tiene una baja biodisponibilidad. O sea, es bajo el porcentaje que se puede absorber del fósforo. ¿Qué pasa cuando está en forma de fitato? Tenemos que agregar
algunos suplementos que nos ayuden a obtener el fósforo de manera más rápida, como podrían ser enzimas conocidas como fitasas. ¿Ya? Entonces, si el animal está alimentándose con una alta tasa de cereales, podemos agregar fitasa a la dieta para poder reducir el riesgo de bajo nivel de fósforo. El potasio está participando en la regulación osmótica, en el equilibrio ácido-base y en el metabolismo de los carbohidratos. ¿Dónde más vemos el potasio? Regulación osmótica, es el equilibrio ácido-base, metabolismo de los carbohidratos. ¿Se acuerdan de la bomba sodio-potasio? Sí. Ya, ¿dónde está? Bueno, están todas las células, pero ¿dónde es más importante? En la membrana, ¿ya? Del tejido nervioso sobre todo. Está participando en el impulso nervioso. Entra potasio, o sea, sale potasio, entra sodio. Ya ¿ya? se va comunicando. Mantiene el equilibrio y la transmisión del impulso nervioso. Por lo tanto, si no tenemos potasio, se va alterado todo nuestro impulso nervioso, toda nuestra transmisión nerviosa. ¿Ya? La deficiencia es rara, pero se puede dar sobre todo si utilizamos granos de destilería. ¿Ya? Los granos que se utilizan para generar alcohol, muchas veces subproductos de la industria licorera, se utilizan en la alimentación de los animales, sobre todo ahora que está como de moda todo el tema de economía circular, o más que de moda, tenemos más conciencia de poder utilizar, ojalá, todos los recursos que tenemos, podríamos llegar a utilizar granos que vienen de estos procesos que son bajos en potasio. Y en esos casos podemos tener problemas digamos, de bajos niveles de potasio. Ahí, ¿qué deberíamos hacer? ¿Utilizamos o no utilizamos estos granos? Depende de la dieta. Lo utilizamos, pero procuramos suplementar. ¿Sí? Y bueno, también podemos tener deficiencias cuando estamos en ciertas zonas geográficamente deficientes de potasio, como son Brasil u Uganda, ¿ya? Que ya están descubiertas que en estas zonas los productos que se generan, los granos, por ejemplo, son bajos en potasio. Ahí también, si están viviendo en algún momento por allá, procuren suplementar con potasio. Profe, ¿por qué pregunta aquí? Tiene que ver con el pH del suelo. Ya son terrenos que Brasil, Uganda está en África, ¿cierto? Brasil también está como es un sector muy extenso, yo creo que tiene que ver con el agua subterránea. Ya. El cuarto macroelemento es el sodio. Y el sodio, ya dijimos, participa en el impulso nervioso junto al potasio. Por lo tanto, su deficiencia va a tener un efecto similar a nivel nervioso que la deficiencia del potasio. Pero, además, el sodio es el principal en la regulación osmótica. ¿Dónde hay más sodio? ¿Dentro o fuera de la célula? Dentro, ¿cierto? ¿Sí? ¿Dónde hay más potasio? Fuera. Participa en el equilibrio ácido-base, es el principal catión extracelular. ¿Catión era positivo? Catión positivo. Participa en la transmisión del impulso nervioso, sodio y potasio, entra, sale, y también participa en la absorción de azúcares y aminoácidos. La deficiencia se puede dar en zonas tropicales de África, vamos a tener problemas de deshidratación, alteraciones reproductivas, oculares y bien generales. Perdón. Las fuentes de este sodio en los vegetales es bajo y en las fuentes de origen animal es alto, sobre todo en estas harinas de pescado o alimentos de origen marino, vamos a tener un nivel de sodio alto. ¿Sí? El cloro lo vamos a encontrar regulando la osmosis en las células, el equilibrio ácido-base y en la secreción gástrica. El cloro es parte del ácido clorhídrico, que le otorga un pH ácido al estómago. Y ese pH ácido en el estómago es necesario para que ciertas enzimas se activen, es decir, participa el cloro en la digestión, sobre todo en la digestión proteica. Si no tenemos cloro, vamos a tener alteraciones de pH en el estómago
Y entonces vamos a tener problemas digestivos, de digestión, no vamos a poder utilizar bien las proteínas, ¿sí? En caso de exceso de carne. Vamos a ver que este es un macroelemento. Por lo tanto, para tener exceso tenemos que consumir cantidades muy elevadas y eso suele no darse. Profesora, si hubiera un exceso, como dice la compañera, podría causarse una cirrosis, ¿no? Lo que pasa es que si hay un exceso, la producción de ácido en el estómago está regulada por las células que lo producen, que son células, ¿cómo se llaman? Bueno, no me acuerdo el nombre, pero están en la mucosa, en el sector glandular del estómago. No me acuerdo. Estas células, entonces, por mucho cloro que haya, si hay mucho, si hay exceso, ese exceso es detectado y se va al riñón. Y el riñón se preocupa de eliminarlo. Entonces, hay una regulación que en este mineral que no te genera exceso. ¿Pero causaría problemas en el riñón? Podría, si es prolongada, si es sostenida, podría. Y al ser así, causar daño hepático. No necesariamente. Es que es muy variable. Que no te podría decir porque es un caso que no suele darse y sí. En los cerdos, ¿viste? Acá la diapositiva dice que en los cerdos es tóxico. Pero cuando supera estos niveles de 20 a 40 gramos por cada kilogramo de materia seca. Y en los cerdos y aves, esto es sumamente raro porque estos animales suelen tener la dieta hecha a mano prácticamente. Entonces suele no darse. ¿Cómo le podemos adicionar el cloro para evitar que haya déficit? Sal común, ¿ya? O sea, es muy barato poder tener este mineral en un nivel óptimo. Y pasamos a los microminerales, que acá sí tenemos que tener cuidado de toxicidad, ¿ya? Con esto hay que tener especial ojo. Vamos a hablar del primer micromineral, que es el hierro. ¿Ya? Este hierro está recorriendo la sangre, combinado con proteínas, en un 90%. Un 10% va a ir libre en la sangre. ¿Qué está haciendo el hierro? Está formando parte de la hemoglobina. Dijimos que la hemoglobina es la proteína de la sangre. Está en los glóbulos rojos, que son las células sanguíneas. Y acá me quiero detener un poco, porque esto que puede parecer que es fácil, ¿cierto? Hemos tenido exámenes de grado donde no manejan esto. Si ponemos un tubo de sangre a centrifugar, ¿qué obtenemos? Plasma separado El suero. ¿No? ¿Sí? sí, la hemoglobina sería como un sangre, ¿no? ¿Qué obtenemos del? Eso lo pasan en fisiología. Lo vieron con el profesor Ramírez. Ya, tengo un tubo de sangre, lo centrifugo a, no sé, 5.000 revoluciones por... De abajo está el último sedimento. Y ahí ¿Qué tendríamos en la sangre? en el sedimento ahí tendríamos. No estoy preguntando por eso, estoy preguntando por la sangre. Esto forma parte de la sangre. Tenemos un tubo, Por ahí va. ¿ya? 100% del tubo, lo centrifugo. Del 100%, imagínense, un 45% a un 50%, dependiendo de la especie, son glóbulos rojos. ¿Ya? Lo que está más abajo, lo más pesado. Glóbulos rojos, donde está el hierro, formando parte de la hemoglobina, formando parte del grupo M. ¿Ya? Después de eso, de los glóbulos rojos, tengo los glóbulos blancos, que es una fracción pequeña. No me acuerdo el porcentaje, pero será un 1%, no me acuerdo muy bien del número. Y luego viene el plasma, que es un 40-45%. En el plasma vamos a encontrar todos los minerales. Este está acoplado de la hemoglobina, pero podemos encontrar también hierro en el plasma. El hierro que está libre. Dijimos que el 90% está combinado con proteínas y el 10% está libre. Por lo tanto, en el plasma podemos encontrar hierro. En el plasma vamos a encontrar todos estos componentes como el fibrinógeno y otros minerales. Y en los glóbulos blancos, ¿qué encontramos? ¿Tuvieron ninguno? Sí, Ahora. Ya. ¿Y cuáles son los glóbulos blancos?
Sí. Ya, esa es otra forma de llamarlo, glóbulos blancos, leucocitos. Pero, ¿quién es leucocito? ¿Quiénes son los leucocitos? Los macrófagos, Sí. los neutrófilos, Macrófagos, pero en la sangre no se llaman macrófagos. Tenemos los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los monocitos, que cuando pasan al tejido se llaman macrófagos. Bueno, la sangre también es un tejido líquido. ¿Ya? Y tenemos los linfocitos. Esos son los leucocitos. Esos son los glóbulos blancos. O sea, en ese 1% tenemos 5 tipos celulares. ¿Ya? Entonces, cuando lleguen en 2 años más al examen de grado y se les pregunte qué pasa con un tubo que se centrifuga, tanto por ciento de glóbulos rojos, tanto por ciento de glóbulos blancos. En los glóbulos blancos tenemos esta célula. Y en el plasma tenemos los minerales, azúcares, todo lo que recorre la sangre, que no es celular, todo lo que no es celular. Tenemos proteínas en el plasma, como la proteína. ¿Cuál es la proteína más importante del plasma? La que tiene relación con esta presión oncótica, que la mencionamos en la clase anterior cuando hablamos de proteínas. La albúmina, ¿sí? Tenemos la albúmina, las globulinas, que son parte de las inmunoglobulinas. Eso, ¿ya? Listo. Paréntesis, para que vean de dónde sale todo esto. Vamos a terminar con esto y luego vamos a hacer un break. No, pero que terminemos todo. Sí, terminemos todo. ¿Ah? Queda tanto. Terminemos largo. Que falta harto. Que no solamente está diapo. Tenemos que ver lo del trabajo. No, pero terminemos todo. Terminemos Bueno, terminamos todo. Ya. Entonces, está formando parte de la hemoglobina, de la transferrina y de la ferritina. Adivinen para qué sirven estas proteínas. Son para transportar. Ya, para transportar el hierro. Y la ferritina tiene que ver con el cobre. ¿Ya? Con el movimiento del cobre. Entonces, el hierro va a estar conectado a otras enzimas que son las citocromo oxidasas, que participan en la fosforilación oxidativa, que vamos a ver más adelante en el metabolismo. También forma parte de la catalasa y de la peroxidasa, que son enzimas que tienen acción antioxidante, ¿ya? O sea, tenemos un micromineral, un micronutriente que está participando a nivel antioxidante. Si no tenemos hierro, vamos a tener problemas oxidativos y podemos incluso, en casos extremos, tener alteraciones similares a las del músculo blanco, ¿sí? Que era por deficiencia de... calcio. No. La del músculo blanco, la enfermedad del corazón de Mora, donde veíamos líneas pálidas en el músculo. La vitamina. Vitamina E, es la antioxidante. Bueno, ¿cuándo se puede dar? Cuando hay deficiencia se puede dar anemia, porque no vamos a tener cómo generar la hemoglobina, y es muy rara la toxicidad, ¿ya? Participa en el estrés oxidativo. El cobre es otro micronutriente que está formando parte de la ceruloplasmina. La ceruloplasmina es una proteína que ayuda en la liberación del hierro. Dijimos que el hierro va en la sangre unido a la transferrina, ¿sí? Y esta ceruloplasmina le dice a la transferrina: suelta el hierro porque necesito sintetizar hemoglobina. Entonces me lo libera. De esa forma puedo sintetizar hemoglobina. Si no tengo ceruloplasmina, que está hecha en base al cobre, entonces voy a tener problemas de síntesis de hemoglobina y puedo tener problemas de anemia, ¿ya? Y no por falta de hierro, sino que por falta de cobre. También está participando este micromineral en la eritrocupreína, citocromoxidasa, superóxido dismutasa, pigmentos del anepelo, y se almacena en el hígado. O sea, tenemos nuevamente un micronutriente a nivel antioxidante, a nivel de la obtención de energía, entre otros, ¿ya? Deficiencia, anemia, bajo crecimiento, alteraciones óseas, ataxia exótica en corderos, sintomatología muy general. Y vamos a ver que la toxicidad se va a generar cuando tenemos, por ejemplo, forrajes con niveles sobre 20 miligramos por kilogramo.
¿Qué es lo que me va a generar el aumento de cobre en el animal, en el alimento? Necrosis hepática, que es donde se almacena, ¿ya? Si tenemos un exceso, este cobre llega a generar la necrosis hepática, que es la ruptura del hepatocito, ¿ya? O la muerte del hepatocito. Y vamos a tener casos de hemólisis. ¿Qué es la hemólisis? La ruptura La de la ruptura de la hemoglobina. Súper. Entonces, hemólisis, pobre. Cuando tenemos casos tóxicos que les pueden llegar a ustedes, a los que se dediquen a clínica, en perros que tienen hemólisis, tienen cuadros de hemorragia, necrosis hepática, puede ser por este micronutriente. El cobalto es necesario para la síntesis de vitamina B12 en los microorganismos que están en el rumen. Por lo tanto, tiene mayor importancia en los rumiantes este micronutriente. Tiene mayores requerimientos. Lo podemos suministrar, en este caso, a los rumiantes con balas, piedras, ¿ya? No sé si han visto, a los rumiantes muchas veces se les pone una bala mineral. Antes se le ponía una bala literal que caía por peso y se quedaba en el rumen. Y ahí iba liberando de manera constante los distintos minerales que tenían, ¿ya? Uno de ellos era el cobalto, para este tema de la síntesis de la vitamina B12. El yodo, que es otro micronutriente, va a estar implicado en la generación y la síntesis de la T3 y la T4, que son las hormonas tiroideas, en su formato activo y en su formato inactivo, T3, T4, activo, inactivo. ¿Dónde participan estas hormonas tiroideas? En el metabolismo. Por lo tanto, influyen de manera directa en el crecimiento y en la producción de los animales. Si no tenemos yodo, entonces vamos a tener animales con bajo peso, con una baja tasa de crecimiento y una baja tasa de reproducción. Y vamos a tener problemas en la glándula tiroides que va a tratar de suplir esta falta de yodo, tratar de sintetizar más T3, T4, pero como no tiene, digamos, el sustrato, vamos a tener problemas de hipertrofia. Y, bueno, lo tenemos en una amplia variedad de alimentos, sobre todo los de origen marino. El fibre, muy bien. El manganeso va a estar formando parte de enzimas, y en realidad no me interesa mucho. Si a alguien le interesa, tiene algún paper que lo podemos hablar, pero sí. Y este es el más importante, ya este sí me interesa que se lo aprendan, que es el selenio, el micronutriente que forma parte de la glutatión peroxidasa, que dijimos era una de las tantas enzimas de este sistema antioxidante. Recuerden, glutatión peroxidasa, superóxido dismutasa, catalasa y glutatión reductasa son 4 enzimas del sistema antioxidante. El selenio es fundamental para la glutatión peroxidasa, que es una de ellas, y yo diría que es una de las más importantes porque actúa digamos, río arriba, ¿ya? Además, mejora la absorción de la vitamina E y participa en la forma activa de la tiroidea, o sea, pasa de T4 a T3. Este paso de la forma inactiva a la forma activa es necesario el selenio. Por lo tanto, podemos tener mucho yodo, mucha T4, pero si no tenemos selenio, no vamos a tener la forma activa y vamos a tener retraso en el metabolismo. Participa en el sistema inmunológico, en el sistema antioxidante, y la deficiencia se va a dar, es difícil la deficiencia, pero es similar a la deficiencia de vitamina E. O sea, si tenemos deficiencia de selenio, podemos tener una enfermedad similar a la del músculo blanco. La toxicidad se va a dar cuando tenemos dietas sobre 5 miligramos por kilogramo o sobre 500 microgramos por kilogramo de leche o agua. Eso. ¿Dudas? No se vayan porque les voy a mostrar lo del trabajo.